tal amigos? Bienvenidos a Especiales Valor Total, el valor de la fotografía. El día de hoy hemos invitado al maestro Gerardo Pedraza Montes, fotógrafo, expositor internacional. Una de sus pasiones es el arte sacro. Ha montado diferentes exposiciones como Mi Querétaro y bueno, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista, Gerardo. No, muchas gracias a ti. A tu programa. Muchas gracias a ti, Paco, por pensar aquí en este trabajo que hago. Bueno, pues nos gustaría comenzar. Sabemos que fotografía deriva del vocablo foto, que es luz, y grafos griego, escribir. Podríamos decir que es escribir con la luz. Nos gustaría que nos comentaras cuándo descubres esta pasión, en la niñez, en la adolescencia, y cuáles son tus primeros Fíjate que siempre quise ser fotógrafo. Yo creo que fue una de las cosas que si no hubiera hecho, hubiera quedado con ese pendiente en mi vida. Ya haciendo algunos pininos, ya haciendo algunos trabajos, revelando, y es hasta que un momento muy difícil en mi vida, que es la separación con mi ex esposa, cuando decido tomar ese proyecto de vida que tenía pendiente y me pongo a estudiar en la activa de fotografía. Okay. Y a partir de ese momento empiezo a una nueva fotografía, que es la fotografía digital. Estamos hablando de el 2009, 2010, cuando empiezo a estudiar en la activa de fotografía. O sea, en el 2009 lo retomas ya estudiando. ¿Y cuánto tiempo pasa para que montes tu primera exposición? Fue en el 2012, fue una exposición que me invitaron a una gira, que fue Sevilla, Huelva y Madrid, en el marco del otoño cultural iberoamericano. Entonces debutas con el pie derecho en un evento en la primera exposición es ahí en Sevilla. Imagínate qué cosa tan maravillosa de llegar a exponer ese lugar. Y bueno, fue de las capillas otomichichimecas, en especial de las que están en Villa Progreso, aquí en Querétaro. Ok, sabes que una de tus pasiones es las misiones. ¿Podrías comentar acerca de esto? ¿Cuánto tiempo tienes ya? ¿Tienes algún material aquí? Sí. Fíjate que este es un proyecto que empecé en el 2013 con un viaje que hice con mis hijas. Era como para reencontrarnos, era como para vivir ese momento que estábamos pasando, y nos fuimos a Alta California. Yo ya llevaba todos los datos que tenía que fotografiar, pero nunca les dije a ellas, porque si les hubiera dicho, yo creo que no hubieran ido conmigo al viaje. Y entonces, ¿por qué fue ir a Alta California? Porque en el 2013 iban a ser los 300 años de Junípero Serra. Entonces viene un acontecimiento muy importante y vamos a fotografiar. Entonces empiezo por el final de la vida de Junípero, que son las misiones de Alta California. Las de Estados Unidos, ¿verdad? Las de Estados Primero Unidos. Hizo las de aquí, las 5 de aquí, y luego se fue para ahí. Y sí, así fue. Por ejemplo, también has montado otra exposición llamada Los Pasos de la Fe. ¿Es relacionado con esto? Es relacionado con Junípero, así es. O sea, la exposición que yo traigo se llama Los Pasos de la Fe, Junípero Serra, y después ahora ya es Los Pasos de la Fe, San Junípero Serra. Okay. Que el proyecto del 2013 cobra otra vez mucha vida, porque en el 2015 lo van a canonizar. Y entonces en ese momento vuelve a tomar el proyecto importancia, con la que me había invitado en enero del 2015, me invitó el secretario de Turismo en ese entonces, Mauricio Salmón, me invita a exponer las fotografías de las misiones de Querétaro en la ciudad natal de Junípero, que es en Petra, en la isla de Mallorca. Entonces otra vez vuelvo a ir a Petra a exponer. Entonces ahí es donde ya tengo todo el trabajo. Ya tengo el trabajo de Alta California, el trabajo que había hecho para el 2013 en las misiones de Querétaro y donde nace. Entonces ya tengo su historia completa de Junípero. Donde nace, Querétaro y luego Alta California. Ok. Y por ejemplo, otra de tus grandes pasiones es la figura de Santiago. ¿Podrías comentarnos esto, Sí, por favor? fue algo que me sucedió, algo hermoso. Cuando fui a exponer en el 2012 allá a Sevilla, yo tenía como un pendiente ir a Santiago de Compostela. ¿A qué iba? Yo creo que ni siquiera sabía bien. O sea, era como hacer el camino, era como llegar a esa parte de ir a Santiago. Mi madre me había hablado de esa parte de ir a Santiago de Compostela y era como una ilusión, pero en verdad no sabía bien a qué iba. Estuve en ese momento
yo acababa de presentar lo de las capillas otomís y no tenía todavía ningún otro proyecto que hacer. Entonces, llego a Santiago de Compostela, nada más hago el último trayecto de 25 kilómetros y bueno, el camino de Santiago te transforma. Y yo encontré ahí una transformación. Llego a la catedral, entro y luego tomo un coche y me voy por las Rías Bajas. Y un día ahí en las Rías Bajas tengo un sueño. Y ese sueño es de que voy a hacer una exposición de Santiago Apóstol. Así fue el sueño, que voy a hacer y se va a llamar De Santiago a Santiago. Y digo, pues empezamos. Y en ese momento empiezo a fotografiar todo lo que tenga que ver con Santiago Apóstol. Estamos hablando del 2012, ya dirigido a este año, con el año que es el 2021, que es el año jacobeo. Entonces ya el proyecto ya tenía un final, un porqué, una fecha, que era este 25 de julio, que el año jacobeo es cuando cae el día de Santiago en domingo. Okay, bueno, para nuestro público, a ver si estoy en lo correcto, Santiago viene de las palabras saint, de santo, y Jago, Jacobo, ¿no? ¿Es el santo Jacobo? Así es. En la Biblia está como Jacobo. Ajá. Y hay dos Santiagos o dos Jacobos. Jacobo el mayor, que es el que estamos retratando, que es el apóstol que viene y que se aparece en su caballo. Y hay el Santiago el menor, Jacobo el menor, que ese no es, ese lo tomaron más los anglicanos. Entonces hay veces que se confunde, uno va luego a iglesias ahí a Nueva York o Inglaterra, porque también varía y se cambia a San James y a San Jaime. Y entonces en anglosajón es San Jaime. Entonces hay iglesias de San Jaime que son católicas y hay iglesias de San Jaime que son anglicanas. Entonces nada más hay que saber a cuál ir, que también es otra variante de su nombre de Santiago. Pero este es Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, así es. Y que bueno, de Santiago de Compostela hasta Santiago de Querétaro, ¿no? Así empezó, lo que pasa que ya después, a partir de cualquier viaje que haga, ya sea Santiago Mezquititlán o una iglesia que fotografía en Praga, todo va y busco Santiago. Sí, donde se te aparezca esa figura. Esa figura las estoy retratando. Mucho en su iconografía, porque en cada lugar lo van representando y lo van haciendo suyo. Entonces en España pues es así muy caballeresco, con sus armaduras, y acá ya hay veces que lo encontramos casi vestido de charro, sí, o con su banda presidencial. Entonces como que se van adueñando cada lugar de Santiago. Okay. Oye, Jaime, por ejemplo, otros artistas, ya sea escultores o escritores, dicen que a la hora que hacen su arte es como una especie de jugar con su inconsciente o hablar con su maestro interior. ¿A ti la fotografía te provoca eso? O sea, de andar buscando Santiago, los símbolos, ¿te provoca alguna plenitud? Sí, pero eso me llegó apenas ahora en el 2020, cuando empecé a escribir mis viajes y mi biografía. Yo creo que ahí tomé conciencia de eso exactamente que me estás preguntando. Yo antes era como, voy a hacer el proyecto y es seguir a Santiago, pero cuando empecé a escribir de lo que me sucedía y de lo que pasaba y de lo que veía, me di cuenta que era yo en ese viaje. Y entonces ahora es esa parte de esos viajes con algo maravilloso, y lo pongo ahora en uno de mis escritos, que lo mejor de mi trabajo no es la fotografía, son las personas que conozco. Entonces, a cada lugar que voy, que fotografío, ya sea la persona que me acompañe o donde lo presente, ya tiene un rostro, ya tiene un nombre, ya tiene un sentimiento, más allá de la figura de Santiago, de Junípero, del mismo Maximiliano. Ya es ese acompañamiento que he tenido con personas a ir a retratar esos lugares. Entonces, tomé otra perspectiva en mi fotografía a partir del 2020. Okay. Por ejemplo, otra de tus exposiciones es El fin del viaje imperial, ¿verdad? Así es. Es una exposición de un proyecto, que un proyecto te va llevando a otro. O sea, que aquí el de Junípero, cuando me piden que haga una exposición en la Alameda y que ponga más cosas de México, voy al convento de San Fernando. Porque allí, de hecho, las misiones
las misiones aquí de Sierra Gorda se le llaman misiones fernandinas, porque las fundan los misioneros que salen de San Fernando. Y ahí a un ladito está el Panteón Museo de San Fernando, porque así como voy a entrar ahí al panteón, y la primera tumba que veo es la de Miguel Miramón, y hay unas placas, y ahí dice Miguel Miramón, fusilado en Querétaro. Y bueno, qué interesante. Después los restos los cambia su esposa, se los lleva a Puebla, porque ahí también sepultan a Benito Juárez. Entonces cuando sepultan a Benito Juárez, y ahí está su tumba de Benito Juárez, es un mausoleo hermoso, ahí de mármol. Entonces cuando Conchita Lombardo ve que ponen ahí a Benito Juárez, se lleva a su esposo y está enterrado en Puebla. Dijo, otro de los que tiene que ver con Miramón, bueno, ahí está sepultado Benito Juárez, y más adelante está la tumba de Tomás Mejía. Entonces digo, bueno, aquí hay unas coincidencias muy cañonas, y me pongo a investigar. Eso fue en el 2015, y en el 2017 eran los 150 años del fusilamiento de Maximiliano. Entonces digo, aquí está el tema, y aquí está la fecha, que siempre a mí me ha funcionado fechas importantes, y dije, está la fecha, 150 años de fusilamiento, vamos a hacer el proyecto de Maximiliano. Entonces empieza siguiendo los pasos de Junípero me lleva a ser Maximiliano. Ok, por ejemplo, ¿nos puedes comentar un poco de esta fotografía? Sí, esta fotografía la tomé en el castillo de Miramar, que es donde se embarca Maximiliano en el Novara. Y bueno, para mí era una ilusión ir al castillo de Miramar, pues porque lo mencionan, o sea, es importantísimo porque es donde él vivía, es donde van a pedirle que acepte ser rey. Entonces es un lugar hermoso, da al Mediterráneo, sí da al Mediterráneo, pero da al mar Adriático, y entonces muy cerquita de Venecia. Entonces llegué a Venecia y de ahí tomo el tren, llego ahí a Miramar, y es un castillo que está totalmente como lo dejó Maximiliano, con todos sus cuadros, con todas sus pertenencias, lo conservaron y está intacto para fotografiarlo y conocer ahí cosas de Maximiliano. Entonces ahí tomé esta fotografía. Okay. Bueno, también encontramos en internet sobre un proyecto de ciudades hermanas Querétaro, Mompox. ¿Podrías? Sí, ahí fue algo muy bonito. Ahí esto a mí funciona cuando la gente acoge tu trabajo, y a mí me pasó algo muy, muy lindo con la maestra María Teresa Gómez, con la Fundación México Orgullo y Tradición. Por eso aquí la basecita que tenemos ahí, porque ella conoce mi trabajo y ella me consigue poder exponer en Cartagena de Indias. Ahí expongo un proyecto de los patrimonios de Querétaro, de los 4 patrimonios, en un lugar maravilloso ahí en Cartagena, que es el Museo Histórico de Cartagena. Entonces, bueno, el gran lugar, ahí expongo, y me invitan a conocer una ciudad patrimonio de la humanidad que se llama Mompox. Y voy a conocer Mompox, tomo las fotografías de Mompox para tener como un archivo de ciudades patrimonio. Ok, excelente. Y bueno, tienes una exposición más, una serie más llamada Querétaro Lindo. Mi Querétaro. Mi Querétaro. Que esa exposición me la pidió José Niembro, que en ese momento era delegado del Centro Histórico, también era en el 2015, y me pide hacer las fotografías de todo Querétaro. Pero esa exposición, siempre he dicho que esa fue porque alguien dijo que no. Y quien dijo que no, en ese momento la secretaria o la directora de turismo de mi municipio, Ezequiel Montes, por una convocatoria que hizo Pepe, les pidió que mandaran 7 fotografías, y la presidencia municipal declinó y dijo que no quería participar. Entonces una amiga, Silvia Piña, me dice, oye, ¿tu municipio no quiere entrar? Yo le digo, pues yo tomo las 7 fotografías. Entonces se las llevo a Pepe Niembro, ve las fotografías y me dice, oye Gerardo, ¿por qué no? Pues tomas todo el estado y hacemos que montes en la Alameda.
las 144 fotografías. Entonces así es como conozco todo el estado, que la verdad no conocía todo mi estado de Querétaro, que es maravilloso, y de ahí sale ese proyecto era lo imperdible de mi Querétaro, así se llamó, porque era un proyecto que tenían en ese momento el municipio, pero se acabó el proyecto de mi imperdible, y entonces yo lo retomo como mi Querétaro, que es cuando uno lo diga, lo haga suyo, o sea, no es porque sea mi Querétaro, sino para cuando lo diga otra persona, sí, lo haga suyo también su proyecto y se vincule con las fotografías. Ok, claro. Oye, bueno, y si alguien desea, ¿tú tienes obras a la venta o solamente por encargo? ¿O tienes alguna galería? Por si alguien desea Solo por encargo. Solo por encargo. Ok. Si alguien desea contactarte. Sí, ahí en mis redes sociales estoy como Gerardo Pedraza en Facebook, y en Instagram estoy como Gerardo Pedraza Montes. Okay. Ahí me pueden contactar y podemos alguna venta de algún libro, venta de fotografías, eso es lo que estoy haciendo. Bueno, y finalmente, pues, ¿qué mensaje le mandas a los próximos fotógrafos, a los estudiantes de fotografía que quizá están ahí pasando, batallando, picando piedra? ¿Qué mensaje les mandas? Pues bueno, tiene que gustarles, obvio, tiene que gustarles mucho, y algo que a mí me ha funcionado es tener un proyecto, crear un proyecto, desarrollarlo y que tenga un destino ese proyecto. Eso les va a facilitar mucho el poder presentarlo en algún lugar. Entonces yo lo que les recomiendo es busquen un proyecto, el que más les guste, y desarróllenlo, y van a encontrar dónde colocarlo. Ok, bueno, pues muchas gracias por haber estado. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Paco, por estar aquí en tu casa, en la galería, aquí en mi estudio. Okay. Bueno, pues a nuestra audiencia, pues muchas gracias por habernos sintonizado una vez más. Nos vemos en la próxima de Especiales Valor Total. Hasta luego.